Muy buenos días a todos. Gracias por continuar con estar pendientes de lo que es el proceso de capacitación continua del Centro de Posgrados del Estado de México. Gracias a todos por estar pendientes de las conferencias que este centro tiene preparadas para ustedes. Hoy tenemos la siguiente ponencia: Psicoeducación en duelo para el personal de la salud frente al COVID-19. Esta ponencia estará a cargo de la maestra Marlene Xochiquetzal Huerta Medel, que es actualmente coordinadora de la Secretaría de Acción Social del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Me voy a permitir hacer lectura de su hoja de vida de nuestra ponente. Ella es psicóloga egresada de la UAM Xochimilco, es maestra y doctorante en alta dirección por parte del Centro de Posgrados del Estado de México. También tiene la especialidad en tanatología, especialidad en creación de ambientes de aprendizaje. Lleva 4 años siendo docente de posgrado. Además, trabaja desde hace 2 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social en áreas de capacitación y actualmente en la Secretaría de Acción Social, donde ha realizado intervenciones directas y constantes para promover el bienestar psicosocial de los trabajadores de la salud y también del área administrativa. Desde hace 14 años ha realizado intervenciones comunitarias en favor de la no violencia en comunidades marginadas a través de la cultura y la promoción de la psicoeducación entre niños, niñas, adolescentes y adultos. Agradecemos a la maestra Marlene Xochiquetzal Huerta Medel su tiempo y que esté, en este caso, pendiente para también apoyarnos en el Centro de Posgrados del Estado de México en estos procesos de capacitación. Tiene el uso de la palabra la maestra Marlene Xochiquetzal Huerta Medel. Muchas gracias, maestra. Adelante. Muchas gracias, doctor Saldívar, por la invitación. De verdad es para mí muy grato poder compartir y ser parte de, de este ciclo de conferencias que tuvieron muy a bien programar. Me siento muy honrada por la invitación. Gracias también a todas las personas que madrugaron y están aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Me anima mucho dar esta plática porque va a ser sí desde los conocimientos y sí desde la información, pero también desde el cariño a las instituciones a las que pertenezco y sobre todo a los compañeros trabajadores de la salud, a todos y cada uno de ellos, también a todo el equipo administrativo. Esto es un tema que me atrae y he estudiado ya desde hace varios años, incluso antes de la pandemia. Y voy a confesar algo, el doctor Saldívar lo sabe, cambié la ponencia un par de veces porque a partir de la difusión del tema recibí varios mensajes y varias llamadas también buscando un poco de contención y entonces decidí hacerla un poco menos teórica, aunque sí vamos a ver obviamente teoría y mencionar conceptos, y también práctica, ejercicios que podemos llevar a la vida diaria en esta situación en la que estamos. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría mucho comenzar para aprovechar todos estos minutos que tenemos. Nuevamente, muchas gracias. Les voy a compartir mi presentación. Ahí está, todos la podemos ver. Bien. Esto lo voy a hacer un poquito más para acá. Muy bien. Vamos a hablar de psicoeducación en duelo para el personal de salud frente a COVID-19. Y lo vamos a dividir en tres etapas esta presentación. La primera vamos a hablar un poco de nociones de duelo y del proceso de duelo. Desde ahí ya tenemos un concepto importante. Estamos hablando que es un proceso, son una serie de etapas por las que vamos a transitar. Después nos vamos a enfocar exclusivamente en el duelo entre y en los trabajadores de la salud, sobre todo en las y los trabajadores de salud que están en las áreas, ¿no? COVID y que están dentro de las unidades hospitalarias. Y al final vamos a
a proponer una serie de ejercicios, incluso vamos a hacer uno, que se pueden aplicar en estos espacios de psicoeducación. Bien, así, esa va a ser la manera en que vamos a llevar la presentación. Es importante que les diga que el objetivo general de esto es integrar este proceso de duelo, integrar de manera natural esta respuesta ante las pérdidas. De ahí entonces ya tiramos una línea bien importante. El duelo va a ser una respuesta natural, esperada, ante la pérdida, ante aquello que duele de los demás o de todo lo que nos rodea, ante la irrupción de la realidad o de la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados, a la que vivíamos. Bueno, entonces, esta acción de integrar este proceso va a tener consecuencias directas e indirectas, sobre todo a reducir quizás los síntomas naturales que también que se han presentado en el personal o que se pueden presentar como ansiedad generalizada. Hablaremos de la fatiga por compasión o del contagio emocional, bien, y condiciones de evitación y de tristeza que también pueden ocurrir. Todas las acciones, y esto también es bien importante, todas las acciones a favor de la salud mental que se hagan entre las compañeras y los compañeros, trabajadores de salud, buscan promover el bienestar psicosocial, psíquico, emocional y social de los cuidadores, o también llamados profesionales de la ayuda. Hay un lema que está sobre una línea federal, gobierno federal, desde que inició, bueno, desde antes, pero con este énfasis, desde que inició la pandemia, de cuidar a los cuidadores, de consolar a los que consuelan, de escuchar a los que realizan esta labor. Entonces, sobre estas líneas van la presentación. Vamos a ver etapas y características del duelo, sobre todo ante una emergencia y un desastre o desastres, estrategias para el control de ansiedad generalizada y riesgos de depresión, y ejercicios de contención y autocuidado, que también serán dos palabras, dos conceptos que vamos a traer en esta ponencia. Bien, tienen en sus pantallas en este momento una imagen maravillosa. Es un campo de arroz en Vietnam. Y traigo esta imagen y elegí esta ciudad por la característica resiliente que tiene. La palabra resiliencia, ya lo decía el doctor Gadi Sadiki en una de las conferencias de la tarde sobre COVID-19 con énfasis en salud mental, es la capacidad que tienen las personas, las ciudades, las comunidades, los países para sobreponerse a las adversidades. Quise traer una ciudad vietnamita porque hay registros que se pueden consultar y muy importantes de todas las catástrofes o las adversidades que una ciudad como Vietnam ha vivido, sobre todo por problemas de origen humano, sobre todo por las guerras, en donde se han hecho estadísticas después a las personas y se registra la felicidad de las personas que viven en esa ciudad, en esos campos, y alcanzan, a pesar de todo lo que han vivido, alcanzan niveles favorables. Hay comunidades que se han considerado comunidades felices en el mundo, a pesar de este pasado catastrófico. Bien, eso será muy importante, esta palabra que se copia de la física, en donde un objeto, hablando de la física, recupera su forma original. Y hablando de los seres humanos, esta capacidad que puede practicarse de sobreponerse, bien, de volver a esa forma, no siendo el mismo, no siendo la misma, sino más fuerte. Y entonces, como seres humanos, ante esta presión o ante la tristeza que nos invade o ante todos los acontecimientos catastróficos, porque lo han sido, bien, por la pérdida de los seres humanos, hay algo bien importante, no hay nada más valioso sobre la faz de la tierra que la vida humana. Entonces,
Esta capacidad de sobreponerse va a tener otro verbo importantísimo, muy importante, que también vamos a repetir acá. Es la capacidad de resignificar estas pérdidas. Ojo, no de resignarse ante las pérdidas, porque es mantenerse estático ante lo que suceda, sino la capacidad de resignificarlo, de encontrarle un significado diferente, no minimizarlo, no negarlo, no ocultarlo, no hacer como que no pasa para poder todos los días seguir adelante, sino más bien conocerlo, reconocerlo, reconocernos en esa situación que estamos viviendo y resignificar. Y la pregunta aquí va a estar lleno de preguntas esta presentación. Yo sé que ustedes vienen por respuestas, ¿no? A todos nos gusta que nos den una respuesta, pero justo la respuesta es personal y se la tienen que dar ustedes, ¿no? Uno puede hacer las preguntas, uno puede poner los temas en la mesa, pero las respuestas siempre tienen que venir de ustedes. ¿A través de qué somos resilientes? ¿Qué podemos hacer con todo lo que tenemos, con todo lo que ya somos, con los recursos que tenemos para ser resilientes? Bien. Voy a también estar al pendiente del chat. Podemos continuar y igual una serie de preguntas y al final, claro que vamos a tener este tiempo para dar respuestas. Bien. Las fases de una emergencia, de un desastre, van a ser 3: la alarma, el momento en que sucede; la resistencia, todo lo que hicimos para mantenernos con vida, todo lo que hicimos para estar a salvo, todo lo que hicimos para generar equilibrio, recuperar el equilibrio ante la pérdida de normalidad, ante la amenaza. Y el agotamiento, ¿bien? Todos los síntomas, las emociones, todo lo que se genera de manera psíquica, física, fisiológica, conductual y cognitiva, ajá, después ¿no? en el tránsito en que ya no estamos alerta. Entonces, alarma es estar ahí en la situación, resistencia es todo lo que hace nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones para defenderse de la crisis, y el agotamiento, todo lo que viene después, cuando ya no estamos sometidos ante ese ambiente. La crisis sanitaria que vivimos hasta este momento sabemos que es inédita, que en esta época contemporánea no habíamos vivido algo similar. Y aquí los tiempos no parecen no definirse del todo. Es como en el sismo del septiembre del 2017, la alarma justo fue el sismo, fue el impacto, ¿no? Lo que duró. La resistencia es en ese momento, cómo respondimos al evento, cómo nos mantuvimos con vida, y el agotamiento todo el tiempo después. En la crisis que vivimos actualmente, el tiempo quizás de alarma se repite cada vez que vamos a las áreas donde hay personas en tratamiento por COVID y nos sentimos amenazados, o cuando salimos a las calles, bien, o también cuando nos dan noticias, cuando estamos expuestos a las pérdidas constantes. Por eso es que no está siendo nada fácil. Por eso entonces es que los duelos que estamos viviendo habrá que analizarse en lo particular. Pero vamos a poner estos puntos sobre el duelo, a tratar de conocer el concepto y saber cómo puedo interiorizarlo, para qué me sirve saber qué es el duelo. Y ahí también incluyo la pregunta, ¿para qué me sirve la psicoeducación? ¿Psicoeducación será terapia, no será terapia? ¿Por qué es el dispositivo que se recomienda entre los trabajadores? Bueno, vamos por partes. ¿Qué es el duelo? Es una respuesta natural o esperada. Esta idea también la tomo del doctor José Ibarreche, el director de consulta externa del Hospital Psiquiátrico, porque la idea de que sea esperado, bien, le da otro matiz.
quiere decir que no soy yo el que no tiene los recursos para enfrentar la pérdida. No me vuelve vulnerable o frágil o menos en comparación a los demás. No, el duelo es un proceso natural, es una consecuencia lógica, es un proceso que se debe, la palabra, el verbo es correcto, debe, es un proceso que se debe, presentar en todos los seres humanos ante una realidad sorpresiva, bien, que no esperábamos, justo. Es una respuesta natural a una realidad que no esperábamos. Es la ruptura de este equilibrio biopsicosocial y está lleno de emociones. Emociones que es muy probable quizás que se puedan confundir. El miedo, la angustia, la desesperanza, el enojo, son emociones que, bueno, pueden determinar esta enfermedad. Ahora, ¿por qué digo esto? Y lo voy a repetir también después, porque es importante que las emociones que siento en este momento, que la tristeza, que el miedo, el enojo, no las patologice de más, es decir, no, no, no las exagere al punto de decir, bueno, ya estoy enfermo y esto no se me va a quitar. Ujú. Hablar de que son emociones esperadas y no patologizar, bueno, me hace entender que en este momento soy esta persona que tiene estas emociones y estos sentimientos. Y entonces podré distinguir qué tipo de emociones son, porque no es lo mismo la tristeza que la decepción. La tristeza va a ser mucho más eh, profunda quizás, mucho más fácil de detectar y va a durar quizás menos. Y la decepción se parece mucho a la tristeza, pero de primera instancia es menos intensa. Conforme la tristeza es intensa y conforme van pasando los días se reduce. Y la decepción, por el contrario, no. La decepción es leve, no es tan intensa como la tristeza, pero conforme van pasando los días va aumentando, porque es esperar algo que no sucede. Bien. Y entonces la decepción traerá también desconfianza y hará separarnos, ¿no?, de este vínculo social. Tampoco va a ser lo mismo el enojo que la culpa. Aquí es muy importante entonces, y ya logro decir, se logra ver entre líneas, pero lo digo de manera clara, en la transición del duelo será muy importante identificar estas emociones y aceptarlas. Hablaremos que una de las cosas que más le cuestan a los trabajadores de salud por, es aceptar estas emociones, aceptar ser vulnerable, porque el trabajo en el que están les requiere ser fuertes. Ese será uno de los primeros retos a los que nos vamos a enfrentar. Bueno, entonces el duelo es este proceso natural, una consecuencia lógica que todos debemos transitar ante una pérdida, ante la ruptura de la realidad. Va a estar plagado de emociones y de distorsiones cognitivas, es decir, de errores de pensamiento, algo que a lo mejor no me hubiera causado tanta tristeza, no me hubiera puesto tan sensible en otro momento, ahorita que estoy en constante con las pérdidas, bueno, lo recibo 2 veces más, me vuelve un poco más irritable. Las etapas del duelo yo creo que es uno de los temas con las que nos sentimos familiarizados. Una de las expositoras más importantes del duelo será la doctora Elizabeth Kubler-Ross, la maestra Kubler-Ross, que en los años 70, trabajando constantemente con personas en estado terminal y en el pasillo también de neurodiversidades, de enfermedad, antes llamado enfermedades de salud mental, ella se da cuenta que son distintas fases, por eso es que se habla de un proceso. Bien, y entonces creo que estamos familiarizados con esta situación de hablar, ¿no?, la vida normal, llega la ruptura, llega una crisis, llega algo que no esperábamos, que tiene que ver con pérdidas, con dolor, con muerte, no solamente de seres humanos, sino de estabilidad, de serenidad. Y lo primero que vamos a hacer para defendernos de lo que nos está rodeando es la negación. Decíamos que he trabajado 12 años en el área de salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y uno se puede dar cuenta de cómo van atravesando estas fases
tanto los derechohabientes como los trabajadores de la salud. Muchas veces cuando el diagnóstico no es favorable para el paciente o para el familiar, te pide, te sugiere, te exige a veces una segunda opinión. A veces esta segunda opinión, no siempre, a veces es completamente necesaria, pero muchas veces esta segunda opinión que quieres es porque tienes la fantasía de que llegue alguien y te diga, ah, no es cierto, tienes razón, el otro doctor tenía un mal diagnóstico, el otro médico tenía un mal diagnóstico, este es el diagnóstico y es menos grave. Bien, o la idea de decir, no, no le hicieron bien el estudio, no, yo vi que la consulta fue tal, muchas veces es negación. En ocasiones también será la fase de miedo por todo lo que pueda ocurrir. El miedo también es alejarse, es tratar de alejarse lo más posible de esa pérdida y responde muchas veces a miedo. Y el enojo. En el enojo quiero hacer un paréntesis porque también resultará un mecanismo que nos sirva para defendernos de la pérdida. Muchas veces antes de la pandemia ya lo podríamos ver cuando el familiar o el paciente te dice, no, es que esa enfermera o ese médico no lo estaban haciendo bien. Ellos tienen la culpa de que esto quizás haya avanzado. Tienen igual esa ilusión o esa fantasía de que llegue alguien y les diga, claro, no lo estaba haciendo bien, ya lo vamos a quitar, ya recibirá su merecido, ¿no? Por así decirlo. Pero mire, ya llegó alguien que sí y esto lo va a curar. Ante una crisis, ante una emergencia, sobre todo una emergencia y desastre, yo creo que esta fase es una de las que más predomina. ¿Por qué? ¿Por qué lo que sentimos es enojo? ¿Por qué será irritabilidad? Bien, muchas veces se dirige a si alguien me enojo con quien tiene la culpa, con quien lo está haciendo mal. Porque si esa persona lo está haciendo mal y tiene la culpa, entonces esa persona lo puede arreglar. Hay esa fantasía en el enojo de que si tú la regaste, si tú tienes la culpa, tú lo puedes resolver. Y habrá cosas que no son direccionales, que no se resuelven solamente por una persona, por una decisión, sino serán un conjunto de ellas. Entonces, muchas veces el enojo es tener la seguridad de que alguien lo puede resolver, sobre todo en corto tiempo, en un periodo breve. Esa es una de las ilusiones en el duelo, que alguien lo resuelva de manera breve y sencilla. Si alguien la regó, si alguien se equivocó, ese lo puede arreglar o ella lo puede arreglar. Bien. También llegaremos al tope con emociones de tristeza. Aquí la palabra al principio, resignación, bueno, ya que aceptación, o más bien, ¿no? E iremos en un camino hacia encontrarle un significado diferente. Que ojo, no es como de, ay, bueno, velo por el lado amable, ojalá fuera tan sencillo. No, son un montón de recursos emocionales, cognitivos, físicos que tiene la persona para enfrentar esa pérdida. Bueno, aquí. Ok. Vamos a quitar esto de acá. Ahí está. ¿Cómo viven el duelo por COVID-19 las y los trabajadores de la salud? Bueno, decíamos, el personal de salud tiende a protegerse mediante la negación porque su labor asistencial, lo que realiza todos los días desde que estudiaba o desde que entró a trabajar en un establecimiento de salud, se basa en el cansancio y en las pérdidas. Entonces pareciera que eso nos da inmunidad o les da inmunidad, porque además en el mismo sector, en la misma área de trabajo, pues te exigen es un perfil y está entredicho que en ese perfil debes de demostrar esa fortaleza. Pero ojo, sí hay un entrenamiento, por supuesto, para actuar ante emergencias en una sala de terapia intensiva.
Pero lo que estamos viviendo actualmente, pérdida tras pérdida y con la amenaza inminente del contagio y sobre todo de contagiar a nuestras familias, pues obviamente para ese estrés nadie está preparado. Algo que no les he dicho y considero muy importante es que desde hace 2 meses en el sindicato se abrió una línea de apoyo emocional. Tengo la oportunidad de recibir junto con otros equipo de psicólogas esas llamadas y bueno, podemos hacer ya una estadística de cuáles son las razones por las que llaman. Y pondríamos, ¿no? Hasta arriba de la gráfica el miedo a contagiar a las personas que aman. Ni siquiera a contagiarse, o bueno, obviamente a contagiarse ellos mismos, pero lo que más les genera es culpa por contagiar a alguien querido. También será porque hacen todo lo posible y aún así muchas de las personas que atienden no soportan o no resisten, ¿no?, la mutación de este virus y lamentablemente pierden la vida. Entonces, ojo, o sea, son respuestas naturales a esta situación de emergencia, por más entrenamiento que se tenga. Y algo bien importante, hay una brecha grande entre el personal de salud y la búsqueda de escucha, por lo mismo, por no presentarse vulnerable, por sentir una cierta culpa al decirlo, o también por no confiar en el que te escucha. Bien. Entonces, las respuestas ante el duelo, ¿no?, las más comunes. A nivel fisiológico, bueno, van a ser náuseas, también fatiga, dolor en el pecho, dolor de cabeza. A nivel emocional, ansiedad, miedo. Ojo, ¿cuál será la diferencia entre ansiedad y miedo? Así es, no, no, no. El miedo es la respuesta directa, la respuesta inmediata al estímulo directo. En el momento en que yo estoy viendo, escuchando o sintiendo la, la, el objeto que me da miedo en lo real, ajá, eso es auténtico miedo. Es intenso y en ocasiones es breve, porque el cuerpo y el cerebro va a hacer lo posible por recobrar el equilibrio. Ujú. Y la ansiedad es todo lo que siento después, es lo que siento cuando ya no está el estímulo directo, pero sí están mis pensamientos o los recuerdos. Y esto es importante definirlo. ¿Por qué? Porque entonces, si la ansiedad la provocan los pensamientos, también la pueden reducir los pensamientos. Por eso es que el miedo a veces quitarlo es difícil, pero además se va a presentar solo cuando estamos sometidos al estímulo directo, ¿bien? En ese momento de la situación. Y la ansiedad serán todos los pensamientos catastróficos que nos ponen alerta. A nivel entonces emocional será esta irritabilidad también, estar un poco más enojones de lo normal. Y es una cuestión defensiva porque estamos en un momento de hipervigilancia. Si nosotros estábamos en el 0 hace unos meses, frente a una crisis llegamos al 100, conforme van los días quizás nos vamos regulando, pero ojo, no vamos a regresar al 0, nos vamos a quedar en el 50 porque la mente y el cuerpo o sea, van a mantenernos vivos. La idea es esa, mantenerse con vida, de manera casi instintiva, va a decir otra corriente, ¿no? De manera pulsional. Entonces nos vamos a quedar en este 50 y cualquier cosa quizás que nos perturbe nos hace llegar rápido al 100. No podemos bajar la guardia, o al menos la mente piensa eso. Pero ojo, que sí vamos a llegar al punto de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Decíamos, estar en un estado de hipervigilancia, pensamientos intrusivos, confusión, y bueno, comportamental, que tiene que ver con otros, incapacidad para descansar, habla acelerada, ¿no?, en ocasiones, o los gritos. Esto a veces es una respuesta natural si estamos en hipervigilancia. No podemos llegar a 0 y de una vez decimos, bueno, podremos llegar ahí, por supuesto, pero tendrá que ser volver a estar en 0 y que recobremos este equilibrio. Podremos, pero te generará también mucha labor y mucha disposición. Este tipo de respuestas son naturales, pero deben de cuidarse cuánto tiempo antes de que lleguen a ser una patología, una enfermedad.
Por eso se habla de psicoeducación. No es terapia, pero tiene efectos terapéuticos. Bien, decíamos, los síntomas son naturales, esperados por la situación en crisis. Son respuestas esperadas ante pérdidas inesperadas, no tienen por qué ser crónico. Entonces, estas emociones y estas respuestas físicas, emocionales, cognitivas, comportamentales, ahorita son naturales, bien, pero vamos a ver de qué están hechas o cómo podemos reducirlas. Bien, la pregunta de los 64 millones. ¿Qué hacer para superar, para transitar el duelo, para superar la pérdida? Esa es la pregunta de los 64 millones. A lo mejor muchos estamos aquí por eso. Además de para saber, ¿no?, que nos expliquen qué es lo que sentimos. Bueno, ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo disminuyo estos síntomas? Este contagio emocional, una de las cosas importantes acá, en el día a día, en mi labor. Bueno, hay una línea y hay una constante dentro de la tanatología y dentro del estudio de cualquier duelo. Hay 3 maneras de transitar un duelo. Una va a ser trascenderlo, la otra será superarlo y la otra será aceptarlo. Y obviamente depende mucho de la pérdida y de los recursos que se tengan. Bien, para llegar a estos 3. ¿Cuáles son las diferencias? Trascenderlo es cuando se llega, se cambia la emoción dolorosa o negativa por otra completamente positiva. Es cuando se esfuma esa emoción negativa y en su lugar hay una contraria. ¿Se acuerdan cuando ustedes se enamoraron por primera vez en la secundaria? Nos enamoramos por primera vez en la secundaria y nos rompieron el corazón en la secundaria, o cuando la primera vez éramos jóvenes, casi niños, etc. Y entonces llorábamos por ese gran amor y le decíamos a la ventana, bueno, mirábamos a la ventana y le decíamos a la luna, luna, tú que lo ves, dile que esto, y cuida sus pasos. Y quizás muchos de nosotros lo recordamos como con cierta camaradería, con cierta gracia, con cierta ilusión. Eso es trascenderlo. La emoción fuerte, negativa que se vivía en ese momento, solo se recuerda con cierta ternura. Donde había dolor, ahora hay ternura. Bien, eso es trascenderlo. No solo aprendí una lección de lo que viví, no solo me queda en la razón, no. Ese suceso me produce una emoción placentera, como un buen recuerdo, como la ternura. Bien, está en ese plano. O sea, el recuerdo además evoca una emoción dulce, mucho más neutral, como la ternura, que no es precisamente amor, sino es más constante. Y como una cierta complicidad con la que yo era antes, en el pasado. Eso será trascenderlo. Superarlo es que no genere ese malestar o ese dolor de manera tan clara y más bien se racionaliza hasta cierto punto. Es decir, uno se da cuenta de cuál es la lección que aprendió y uno se da cuenta que el que se es ahora es gracias a eso que pasó. A lo mejor cambias hábitos de manera positiva, a lo mejor puedes enfrentar un problema similar evocando la situación que ya tuviste. Bien, ojo, no recordarlo no genera una sensación tan placentera como la ternura, bien, pero no genera más dolor, más tristeza y menos algo que nos inhabilite o nos impida hacer nuestra cotidianidad. Bien, superarlo es que ese razonamiento, ojo, sea de manera consciente. Se pueda hablar del suceso de manera práctica y ese suceso te ayude a enfrentar nuevos problemas o nuevas crisis.
Las emociones que va a producir recordar el duelo en el momento en que se supera, ya no son negativas, a lo mejor no son como las de trascendencia, ajá, de dulzura, de ternura, pero ya no son negativas. Son pensar quién era yo en ese momento, o sea, superar esto es quién fui yo en ese momento de la pandemia de COVID-19 y cómo me reconozco ahora. Y bueno, también habrá otro tipo de duelo, que es aceptarlo, porque es aceptar que hay pérdidas que siempre, siempre van a doler, pero nosotros vamos a decidir cuándo duelen más. Y ojo, aquí viene lo reconfortante. Este tipo de transición de aceptarlo es con muy, muy pocas personas o en eventos muy, muy determinados. Lo producen muy, muy pocas personas muy cercanas, porque no podemos dejar de evocarlas o de quererlas. Entonces, aceptarlo es decidir en un momento dado que en primera las emociones no nos impidan hacer nuestras actividades y vivir con esa pérdida y a lo mejor dedicarle solo ciertos momentos. Navidad, su cumpleaños, cuando duelen un poquito más. Pero ser adulto y ser humano implica aceptar estas pérdidas y que el amor tan grande que se tiene también produce cierto dolor. Ujú. No podemos olvidar a esas personas, no merecen ser olvidadas. Y entonces guardamos eso especial. Quizás queda un hueco, que ojo con llenarlo con alcohol, con automedicación, ahorita hablaremos de eso, porque ese hueco también es nuestro, esa emoción también es nuestra. También con eso se quiere a las personas. Al final, amar a alguien también es estar ahí cuando se va, también es despedirla. Bien, y aquí una línea importante, ¿no? Bueno, ya tenemos, podemos trascenderlo, superarlo, aceptarlo. ¿Y cómo, Marlene? ¿Cómo? ¿Cómo llego a trascender? ¿Cómo se supera esto? Todos los duelos son diferentes, todos los duelos son distintos. No hay duelo similar, aunque tengan características y aunque lo haya provocado sea lo mismo. Por ejemplo, ahorita la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, pero lo vamos a procesar de manera distinta. ¿De qué depende? De los recursos emocionales, cognitivos y psíquicos de las personas que ya se tenían desde antes o que se puede ir generando y de la red de apoyo. De estos tres elementos que ustedes están viendo en su pantalla en este momento. Del autocuidado, de lo que yo pueda hacer por mí todos los días, de lo que yo pueda hacer por mí todos los días, de la red de apoyo que tengo, ya sea virtual. Yo sé que muchos de los trabajadores están en aislamiento y me dicen, Marlene, pero ¿cómo red de apoyo si no veo a mi familia por miedo a contagiarla? Están aislados, pero no están lejos, o sea, puede haber cercanía. Debemos generar este espacio. Y aceptar este espacio de escucha. En la línea, uno de los comentarios que he escuchado varias veces y que me favorece, o sea, favorece mucho, es que algunos trabajadores, porque en su mayoría nos han llamado trabajadores de la salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha sido, me gusta saber que, bueno, me tranquiliza no saber quién está del otro lado. O es la primera vez que puedo hablar y no me siento juzgado. A lo mejor no es que todos nos juzguen, justo, pero encontrar ese espacio que está dedicado solamente para escucharte, solo para escucharte, no para dar consejos, a lo mejor para proporcionar ejercicios, pero no necesariamente para decirlos, pues hay que hacer esto y esto, ¿no? Sino para preguntar al otro qué necesita, cómo se siente, para vivir recortar esa brecha. Las emociones que no se dicen se pudren, va a decir Freud, no desaparecen. Las emociones que no se dicen no desaparecen ni se mueren. Quedan ahí y después salen en algún síntoma, salen en alguna pelea, salen en algún quiebre. En cambio,
si no nos dejamos llevar por el momento a ver cuándo van a salir, si no nos peleamos con los síntomas, sino los reconocemos, los nombramos, y les damos un lugar al día. No que los dejemos ahí, los encerremos en un círculo y ya no estás. No, los integremos a las decisiones que tomamos todos los días. Eso es transitar el duelo. Que estas emociones puedan ser reconocidas, puedan ser nombradas y podamos decidir con ellas, porque también somos parte de eso. Sí somos miedo ahorita, sí somos angustia, sí somos temor, sí somos aflicción, pero no solo somos eso. Vamos a hacer muchas cosas más y muchas emociones más de aquí a que nos vayamos de este mundo. Hacia allá, busca el significado del duelo. Encontrar el significado a la pérdida, significado, esta palabra acá, será resignificarla. Y preguntarme, ¿por qué tengo que luchar? ¿Por qué hoy tengo que sobrevivir? ¿Con quién puedo transitar este duelo? Víctor Frank, ustedes saben, organizó brigadas antisuicidio dentro de los campos de concentración, de exterminio, en un lugar donde las personas solo esperaban morirse. Él, junto con otras personas, armó brigadas antisuicidio, en donde la gente dialogaba y conversaba por qué valía la pena seguir viviendo. En donde eran capaces en ocasiones de contar chistes, ¿no? De hablar de las cosas que les gustaban. Muchos de los veteranos de la guerra de Vietnam, tanto estadounidenses como vietnamitas, no presentaron síntomas posteriores y son capaces ahora de hablar del suceso con respeto, con honra, pero también con cierto humor. Hay también esta cuestión genuina, y no quiero hablar de faltarle el respeto a los pacientes y a los familiares, por supuesto que no, ¿no? Se guarda la dignidad todo el tiempo, pero en el día a día, guardando esa dignidad, necesitamos elementos, ¿no?, que logren equilibrarlo. Entonces, la pregunta de los 64 millones, de cómo superar la pérdida, bueno, se desglosa también con estas preguntas propias. ¿Por qué sí se tiene que luchar? ¿Por qué tenemos que sobrevivir al día? Y bien importante, ¿con quién puedo transitar este duelo? Todo esto que me rodea me produce duelo, es un proceso ante la pérdida que estoy viviendo. ¿Con quién transito este duelo? ¿Qué elementos de ayuda puedo encontrar? De apoyo, no ayuda, de apoyo. Y bueno, retomamos porque va pasando el tiempo muy rápido. El autocuidado, la red de apoyo, los pasos de escucha. Se proponen que existan espacios donde se ejercite el autocuidado, se ejerciten los pensamientos de imaginería y de relajación, ¿bien? En donde se encuentren resignificaciones, es decir, nuevas palabras con que soportar los actos. Así, para pronto. La autorregulación, su nombre lo dice, viene de adentro, entonces serán nuestras palabras. Hay ejercicios desde la propuesta cognitivo-conductual que en momentos de crisis ayudan bastantísimo, en donde podemos ver que la situación, lo que nos rodea, va a generar obviamente un pensamiento negativo. De ahí, después viene la emoción. Ojo, la emoción, va a decir Aaron Beck con la propuesta del modelo ABC, procede de un pensamiento negativo, de un pensamiento. La conducta, y bueno, eso deriva la conducta. Hasta aquí. La propuesta aquí es que generemos pensamientos alternos. Ojo, no pensamientos positivos. Bueno, pues vuelo por el lado amable. No, porque el pensamiento positivo se logra confundir a veces con psicomagia, con que las cosas sucedan a veces de manera milagrosa, y cuando no suceden es mucho más la frustración. Entonces, más bien se generan pensamientos alternos, mucho más racionales y sobre todo que se puedan comprobar. Eso sirve para reducir la angustia, porque se acuerdan que hablábamos que la angustia la generan los pensamientos. El miedo sí, enfrentarnos con el estímulo, con la situación,
y la ansiedad, ¿no? El pensamiento, el estado de alerta, que al final nuestra mente nos quiere mucho, nos quiere vivos. Y ante una situación o huimos o nos paralizamos, o lo enfrentamos. Entonces habrá una situación, un pensamiento que derive a una emoción y a una conducta. La situación, por ejemplo, y entré al área donde están, ¿no?, atendiendo pacientes COVID-19. El pensamiento es posible que me lleve el virus a mi casa, contagie a mi familia, soy un foco de infección y es mi culpa si se enferman. Esto produce, obviamente, angustia, enojo, porque no es justo que esto pase, esto es una sensación de injusticia. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? De tristeza y obviamente de ansiedad. Y hablo más rápido, respondo a la defensiva, estoy triste, lloro. Bueno, el pensamiento alterno que puedo generar en ese momento, es decir estas emociones, llorar si es necesario, por supuesto que sí es un punto de catarsis, es un punto de quiebre. Y bueno, generar pensamientos alternativos. Estoy siguiendo todas las medidas preventivas para no hacerlo. Soy cuidadoso de todos a mi alrededor. Y todos a mi alrededor, si yo estoy dando lo mío, hay una posibilidad, hay una probabilidad de que estén bien. Ojo con esto, es posible que nos infectemos, por supuesto, todos estamos expuestos, pero vamos a reducir las probabilidades, Es posible, pero vamos a hacer todo para que sea poco probable. Y es darnos también ese crédito que merecemos. Quizás antes nos hemos equivocado, por supuesto. Quizás antes hemos sentido que las cosas no nos salen. Y bueno, tememos, ¿no? Un pensamiento catastrófico es que si antes no me salieron las cosas, ahorita tampoco me van a salir. Y es una cuestión de darse crédito ante esta situación, ¿no? Tengo que darme el crédito que merece todo mi esfuerzo. Tengo que confiar en mí. Tengo que ser cuidadoso. Tengo que estar en el aquí y el ahora. Ojo con las sensaciones de injusticia que generan más pérdida. Yo debería hacerlo bien, todo bien, ya voy. Ganarme la aceptación de las personas importantes para mí. Los demás deberían tratarme con amabilidad, consideración y justicia, y las circunstancias deberían ser fáciles y agradables. Quizás cambiar este deberían por me gustaría, y entonces las expectativas se reducen y la pérdida también no es tan intensa. Me gustaría hacerlo bien, voy a hacer este esfuerzo. Me gustaría que la situación a mi alrededor fuera como yo quiero, pero hay una posibilidad de aceptar esto como es, sobre todo para que no me genere emociones negativas. Ojo, si la situación puede cambiar y puedo hacer lo posible, claro, no estamos hablando de conformismo para nada. Estamos hablando, ¿no?, de esta intensidad en las emociones, de percibir. Hay varios ejercicios que traje para hablar sobre o lo que se pueden realizar en dispositivos psicoeducativos, es decir, para contestar estas preguntas y generar pensamientos alternos con qué vivir la realidad y tratar de llevar estas tres, de reducir la fatiga por compasión o el contagio emocional, o también se puede llamar como trauma vicario. Es el costo que uno paga, la respuesta ante el sufrimiento de los demás, ante estar constantemente con otras personas que están sufriendo. Puede ser trauma vicario, puede ser fatiga por compasión, también tiene elementos obviamente de desgaste laboral, de burnout, desgaste emocional, despersonalización y pérdida de realización personal, pensar que no hay salida. O sea, ya hablamos de todos las consecuencias o las probabilidades, ¿no?, de encontrar este tipo de afecciones, que son también esperados en ocasiones en el sector salud. Y este tipo de ejercicios quizás puedan reducirlos, ¿no? Voy a brincarme esos para hacer otro, ¿no?, en especial con estos minutos que nos quedan, porque ya pasaron 50 minutos. Entonces, ¿qué acciones podemos implementar? Dispositivos de psicoeducación en duelo, donde se lleven a cabo estos ejercicios. También hay una propuesta de conversatorios breves con todas las medidas de seguridad o vía remota. Tiempo de relajación dirigida, es decir, que haya una persona que dirige
ejercicios de respiración, de relajación muscular, técnicas como Jacobson, etcétera. Y hay una que me gusta mucho, una técnica sobre imaginería guiada. Muchas veces los trastornos de estrés postraumático se pueden reducir a partir de que las imágenes puedan cambiar y las sensaciones corporales que produce la mente puedan estar dirigidas por nosotros. Entonces, la imaginería guiada en situaciones de ansiedad, de angustia, de tristeza, ayudan bastante. Ajá. Hay veces en que ya hay un cuadro patológico, como en depresión, ¿bien? Y es integral el tratamiento. Por supuesto que va a ser medicamentos, vamos a hablar de eso, pero también, y también van a ser una cuestión de imaginería, de trabajo cognitivo. Uno de los riesgos que más se han presentado es la automedicación, sobre todo por la cercanía con los medicamentos o con las recetas. Saben perfectamente que lo menos que podemos hacer es automedicarnos porque hay sesgo, ¿bien? En la medicación, porque más o menos detectamos los síntomas por dentro, pero a lo mejor hay cosas que no estamos viendo, que no somos capaces o que no queremos detectar en nosotros mismos. Y entonces ni las dosis ni los medicamentos, bien, van a estar bien suministrados. Necesitamos de un otro, esa red de apoyo de la que hablamos hace unos momentos. Ajá. También tienen que ver con si creemos necesitar una situación de medicación, hablarlo con un tercero que sea profesional, contarle un poco sobre nuestra historia clínica. Es muy común, sobre todo por la cercanía a los insumos, que nos automediquemos. Y eso definitivamente no es autocuidado, porque hay un sesgo, hay algo que no estamos alcanzando a ver. Hay que evitar también esas situaciones que nos pongan en riesgo o estas conductas poco adaptativas. Bien, adaptarse en un momento dado es de una manera integral. Quiero enfocarme en este ejercicio, que es uno de los ejercicios más hermosos que tiene la tanatología. Todos estamos viendo en nuestras pantallas una rosa de los vientos, una brújula. ¿Para qué nos sirve una brújula? Piénsenlo. No podemos intervenir, pero piensen. ¿Para qué nos sirve una brújula? Así es, para ubicarnos, saber en dónde estamos, saber a dónde vamos. Yo les invito a que hagan este ejercicio. Algo importante es que en los comentarios en Facebook o ahorita en el chat les voy a anotar mi correo electrónico y me pueden escribir para yo poderles compartir parte de estos ejercicios y también un directorio telefónico con muchos números de apoyo emocional, de escucha. Pero entonces, quiero por favor que revisemos este ejercicio que está en sus pantallas. Y primero respondamos la palabra del el oeste. ¿Quién o qué me hace sentir seguridad? ¿Cómo quién o qué? Siempre me preguntan. Sí, quién, porque puede ser una persona, o qué, porque puede ser un suceso. A lo mejor mi familia, con nombre en específico, a lo mejor mi pareja, a lo mejor mis compañeros, ¿no? Ciertos compañeros de trabajo, ciertas compañeras. Ahí se vale poner todo. Es encontrar un espacio para mí donde yo pueda escribir quién o qué me hace sentir seguridad. Después, irme al norte. ¿Qué he logrado? Y se vale poner absolutamente todo. No, Marlene, pues es que yo no he logrado nada porque soy muy exigente y digo, bueno, estudié, pero pues eso no es un logro, eso lo hace cualquiera. Pues por estadística, ¿no? Entonces, vamos a darnos permiso
de aceptar nuestros logros. Vamos a darnos chance de guardar este policía, ¿no? Que todo el tiempo nos está reclamando y dar paso a que en esta situación, en esta crisis, puedo ver mis logros de manera distinta. Y entonces anotar qué he logrado, todo lo que se me ocurra. Desde sobrevivir a lo mejor al transporte, desde aceptar esta situación, desde no salir de casa a lo mejor, desde guardar la cuarentena en los tiempos en que se pueda. Si le dije ayer a mi familia y a mis amigos que los quería, eso también es un logro. Y vamos a anotar ahí, y no solamente ahorita, sino después. Abajo, ¿qué he perdido? Ahora sí. Bueno, no, perdón. Primero así, vámonos. La parte del este. ¿Quién y qué o qué me hace sentir en riesgo? Y ojo, ahí se vale anotarlo para poderle poner palabras, poderle poner nombre y apellido y saber que si lo escribo y que si lo anoto en ese momento no me pasa nada. Escribirlo un poco es un recurso importantísimo que parece mínimo, pero uno es alguien después de escribir lo que le da miedo o ansiedad, porque lo ves frente a ti y no te hace nada ahí en papel. ¿Qué o quién me hace sentir en riesgo? Y también se vale anotar ideas, también se vale el miedo de contagiar a las personas que amo, el miedo de no darlo todo, la sensación de que yo trabajo mucho y los demás no trabajan, también se vale ponerlo ahí, porque estamos hablando de ideas que nos hacen sentir en riesgo. Y por último, abajo, ¿qué he perdido? Y se vale anotar la seguridad, la confianza, la vida que tenía antes. En este momento se puede. La tranquilidad, la serenidad, quizás mi trabajo, porque no sabemos todos los que nos están viendo. Y entonces, cuando ya he terminado de escribir este ejercicio, lo veo frente a mí con toda serenidad o con la serenidad que pueda y me enfrento a ello. Y les pido que si hacen este ejercicio con mucho más calma, en un espacio en donde solo estén ustedes, lo lean, lo vuelvan a leer y le anoten algo que le quieran anotar o le borren algo que no quieren que esté ahí también, es suyo. Y entonces me voy a dar cuenta de qué lado cardinal hay más cosas. Y si le puedo ir incluyendo logros o personas al norte y al oeste, porque la única manera de soportar, de transitar, de resignificar lo que hay en el este y lo que hay en el sur es con lo que está en el norte y con lo que está en el oeste. Tengo que encontrarle sentido a esta pérdida y encontrarle sentido a lo que me pone en riesgo. Y entonces los medios que tengo son lo que está en el norte y lo que está en el oeste. Y recordarlo. Y sostenerlo con pensamientos alternos. Y sostenerlo con lo que también soy. Sí, soy una persona que estuvo en tratamiento por COVID, soy sobreviviente, pero no soy solo eso. Soy muchas cosas más. Sí, soy un trabajador de la salud que está en riesgo constante, pero no solo soy eso, soy muchas cosas más. Sí, viví, ¿no?, esta situación estresante. Estuve en riesgo, pude perder la vida y eso genera una huella, este trauma, pero no soy solo eso.
también soy creatividad y también soy el amor de mis seres, ¿no?, más cercanos. Y merezco ese crédito. Bien, les traje también un ejercicio de relajación, pero ya me pasé un poco por 15 minutos el tiempo que tenemos y además hay una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ¿les parece bien si damos esta ronda o no sé, el doctor Saldívar, que me indiquen? Y si nos da un poquito de tiempo, para no salirnos tanto del encuadre, hacemos este ejercicio de relajación. Les repito que, bueno, también está aquí, la bibliografía, mi correo electrónico y me pueden escribir. De todos modos lo pongo en el chat o lo pongo en los comentarios de Facebook Live para que me escriban y les pueda yo compartir este material. Pero les parece entonces, ¿no? Me indicaron. Podemos continuar, doctor, adelante. ¿Sí? A mí me gustaría eso, igual una ronda de preguntas y terminamos con la relajación. Ok, muy bien, doctora, muchas gracias. Uh-huh. Pues abrimos el espacio para que ustedes puedan realizar una serie de preguntas al respecto. No sé si ahí nos alcanzamos a escuchar mejor. Bueno, pues adelante. Mirna Gasca comenta: gracias, maestra Marlene. He tenido la fortuna de ser su alumna, siempre excelente sus ponencias. Muchas gracias por el apoyo. De la misma manera, Alma López dice: la seguridad, la confianza y la tranquilidad, todo eso se ha perdido. Básicamente en el ejercicio, doctora, que comentan, es importante esta parte relacionada con el ejercicio que usted ha desarrollado. Las preguntas no están tan enfocadas en ese sentido, sino quieren que usted siga con esta parte del ejercicio que quedó pendiente. También comentan: la inseguridad en el país hace que haya incertidumbre. ¿Cómo se puede hacer que la gente deje de agredir? ¿Cómo se puede hacer que la gente deje de agredir al personal de la salud en tiempos de pandemia? ¿Cuál es su opinión? Bien. Es una pregunta muy ad hoc, muy interesante, porque justo genera muchas emociones. Dos cosas. Yo puedo entenderlo, que es natural tratar de defenderse de la peor manera. O sea, estas personas se sienten agredidas y ante la crisis o ante la situación que nos hace daño, o nos paralizamos o huimos, lo enfrentamos, pero ese enfrentamiento muchas personas lo van a atacar. Eso lo puede entender desde la perspectiva que esas personas también son humanas. Sin embargo, la manera en que una sociedad se puede consolidar es también poniendo límites adecuados. O sea, se pueden hacer ejercicios de psicoeducación, de sensibilización y de que el otro sea capaz de comprender o de entender lo que está sucediendo antes de que se defienda de esas maneras tan infames, que es atacando a los trabajadores en salud. Si no surgen efecto esos recursos, entonces habrá que poner ley de por medio. O sea, entonces habrá que un tercero, como sociedad, defender, obviamente, a los trabajadores. No tiene mucho que ver con esto propiamente, pero el ciclo del acoso y el acoso laboral, ustedes saben que también en la docencia pues, se manejan estos temas dentro de las maestrías del Centro de Posgrados del Estado de México, en donde en el ciclo del acoso habrá una víctima, un victimario, un detonante, la agresión y la omisión de la autoridad o la intervención de la autoridad. Para que el ciclo se complete, está el victimario, víctima, la detonación, la agresión, y el ciclo se completa cuando la autoridad lo omite, no dice nada. En cambio, si un tercero, que es la autoridad, interviene y pone límites, bueno, entonces ahí logra no reproducirse tan fácil ese ciclo de acoso. Y en este caso creo que es lo mismo, que sí debe de haber medidas en donde la autoridad, obviamente, intervenga.
y la sensibilización a esas personas en donde se pueden actuar de muchas formas antes de la agresión. En donde justo culpan a los profesionales de salud, eso que hablábamos hace unos minutos sobre el ciclo del enojo, porque si ataco a esas personas, entonces estoy atacando un virus que no puedo ver y entonces siento que estoy haciendo algo por mí para defenderme, porque necesito ponerle una cara y un cuerpo. Bien, entonces ataco de esa manera. Eh, como no podemos ser insensibles de, bueno, pues es que estaba confundido, pues sí, pero todas las acciones tienen consecuencias, todas, absolutamente todas. Entonces, tendrá que ser por estas cuestiones de límites de autoridad, ¿no? Y de poner una línea, un alto importante, ¿no? Esa sería mi aportación. Muchas gracias, maestra. Nos siguen haciendo una serie de preguntas. Megan Ortiz comenta, el regresar a la autoestima es muy importante de los sobrevivientes de COVID porque he tenido casos en que les afecta el rechazo de otros. ¿Cómo trabajar esto, maestra? Bien, el tema de autoestima es importantísimo y es mucho más profundo de lo que se cree. Para lograr ese punto, imaginemos que es un escaloncito, una escalera. Entonces, el primer escalón es autoconocimiento, saber defectos, virtudes. Autoconcepto, saber qué roles juego, como eso, el rol de ser sobreviviente de COVID. Es autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, tener la valentía de saber desde cuáles de mis virtudes enfrenté esta enfermedad y también desde cuáles de mis defectos enfrenté esta enfermedad. Y esto va también para todos los trabajadores de la salud. ¿Desde cuál de mis virtudes me comporto dentro del hospital? Y ser valiente y preguntarme desde cuál de mis defectos convivo con mis compañeras y con mis compañeros dentro del hospital o del establecimiento de salud. Eso será autoevaluación. Desde cuáles de mis virtudes, sí, pero desde cuáles de mis defectos también estoy viviendo y estoy transitando esta pandemia. Después será la autoaceptación. Bueno, sí soy esto y también acá. Y autoevaluarme será qué puedo cambiar. Ojo, antes del conformismo. No es que luego me dicen, entonces, si yo me autoevalúo y digo, bueno, pues ya tengo estos defectos, ya, así soy, así he de seguir y así me moriré. Bueno, no, porque el siguiente paso es el autorrespeto a las metas que tengo. Hace rato no dije algo importante y lo tengo en la diapositiva. Una de las señales de salud psicológica es tener metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Una persona que a lo mejor que ha pasado solo una vez en la línea, ¿no? Que habla sobre esta cuestión de ya no querer vivir, se indaga sobre ello, esa posibilidad de tener metas a corto, mediano y largo plazo. Eso será autorrespeto. También respetar esas metas. Entonces, autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y el último escalón será autoestima. Para llegar y motivar a la persona a que llegue a ese último escalón, tendremos que hacer un trabajo anterior. Y no solo con un especialista de preferencia, claro que sí, o con una escucha, con apoyo emocional, sino también con los recursos que tenemos dentro. Y esto también va para enfrentar como trabajadores de la salud esta pandemia. Autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto, autoestima. ¿Cómo podremos trabajarlo? Trabajando los otros 5 escalones. Podríamos hablar más sobre el tema, pero vamos a dar espacio. Gracias, maestra. Elizabeth Alvarado comenta, ¿cómo apoyar a mi personal cuando los vemos deprimidos y poco valorados? ¿Cuál sería su opinión, maestra? Micrófono, bien. Para empezar, el preguntarte cómo puedo hacerlo ya es un gran paso. Es un gran paso y esto visto desde alta dirección y desde el desarrollo organizacional, por supuesto que cabe perfecto. Preguntarte cómo hacerlo y en un momento dado que se vaya dirigiendo la idea de materializarlo, bueno, eso ya es la mitad casi de la chamba, que las autoridades o
que los mandos medios, las gerencias se pregunten, bueno, eso ya es importante. Podríamos, algo importante que recomienda el doctor Ibarreche es un tiempo de descomprensión, o sea, después de estar en el área, tomar 15, 20 minutos sin hablar del suceso, sin hablar del lugar, descomprimirse de lo que está sucediendo, y continuar con otras actividades que no tengan que ver en ese momento con lo que estamos viviendo. Acuérdense que Maslow va a decir, y está vigente en estos tiempos de pandemia, que sí nos contratamos por un salario económico, pero también nos vamos a contratar por un salario emocional. Y eso tiene que ver con plan de carrera, con bienestar psicológico y con balance de vida. Ahorita el balance de vida también será importante en ello. Entonces podemos, ¿no? Por eso se llama psicoeducativo, a lo mejor generar estas clases de ejercicios, no todos los días, a lo mejor una vez a la semana, ¿no? A apoyar al otro, a invitar al otro a que haga como este ejercicio de reflexión y a lo mejor sí hacer algo de descomprensión, como una pausa para la salud al final de la jornada. Yo sé que los tiempos, perfectamente sé que los tiempos, porque estaba en operación, a veces no nos dan, pero pues va una cosa con la otra. Mejor 15 minutos después de la jornada, descomprimirse y tener en cuenta esto, el balance de vida, ahorita cómo puedo equilibrarlo, cómo puedo motivar a que los otros se cuiden, se alimenten bien, en un momento dado a lo mejor hagan, ¿no? Un poco de una cuestión física en la medida de lo posible. Y si quieren platicar, si quieren hablarlo, si quieren materializar el conflicto psíquico en palabras, pues lo hagan. Gracias, maestra. Santa Amador comenta, el ser positivo a pesar de la contingencia puede ayudar a aumentar las defensas para disminuir el riesgo del contagio de la enfermedad en el personal de la salud. ¿Cuál es su opinión? Sí, claro. Decíamos, ser positivos, sí, generar pensamientos alternos. Es un significado diferente, solo cuidando en que no estamos negando lo que está pasando. Por eso la brújula me gusta mucho, porque no escribo nada más qué he logrado y qué me pone a salvo. No, escribo con puño y letra qué me pone en riesgo y qué he perdido. Y entonces no lo niego. Ahí está y lo estoy viendo de frente. Y sé que me estoy enfrentando a ello todos los días. Bien, entonces estos pensamientos alternos o también pensamientos positivos nos ayudan. Hay otra técnica maravillosa, sobre todo cuando estamos en periodos de ansiedad, que es ponernos de pie, sentir que el peso de nuestro cuerpo en nuestros pies, sentir las plantas de nuestros pies sobre el piso, de preferencia descalzos, pero si tenemos zapatos, sentir la suela de los zapatos y sentir cómo nos fortalecemos enraizándonos al piso. Eso es cuando nos sentimos frágiles, nos sentimos débiles y esto nos está generando una crisis de ansiedad. Entonces podemos ver cómo la fuerza, que nos sostiene, pareciera que nos está enraizando, bueno, nos permite en ese momento tranquilizarnos. Es un ejercicio y una técnica de relajación de 5 minutos. Si también me escriben a mi correo, puedo mandarles igual una guía que elaboramos en el equipo del sindicato con este y otros ejercicios más. Sí, ayuda definitivamente a aumentar las defensas. ¿Por qué? Porque la mente, saben, es poderosísima, baja, o sea, en el momento en que nos enfrentamos a una situación de peligro, la amígdala cerebral va a generar algo que se llama cortisol, lo sabemos. Evolucionamos y estamos vivos, no nos comieron los cocodrilos por el cortisol que genera el ser humano de evitar situaciones de peligro. Ahorita nuestro cuerpo genera cantidades de cortisol bárbaras. Tenemos que ayudarle a equilibrarlo, se llama homeostasis, a tener ese equilibrio. ¿Con qué? Con también de manera química. Por eso es que se nos hace fácil automedicarnos. Antes de ello, antes de eso, antes de un químico externo para que sea más fácil y más cómodo, podemos generar este tipo de pensamientos que van a tratar de liberar hormonas buena onda. No tan rápido como los medicamentos, por eso es el camino fácil. Entonces, y es una responsabilidad enorme. Entonces, sí, por supuesto que sí van a disminuir el estrés porque van a tratar de mediar las cantidades de cortisol que genera nuestro cerebro, con dopamina, con serotonina. Por eso, el chiste, el humor, los lazos sociales. Teníamos aquí un ejercicio
Este de acá. El recordar qué es lo que me hace feliz y quiénes me hacen felices. Ya no salió. Bueno, ahorita lo ponemos, sino también lo comparto. De escribir todos los días, antes de dormir o al despertarme o antes de llegar al área, 3 cosas específicas por las que me siento agradecido, ¿no? Por ejemplo, con nombre, por Maya, por Ana, por Diego, por mi abuela. Porque traje, ¿no? Porque hoy voy a comer tostadas de tinga con crema y mucha lechuga. Así de específico, así de específico. Porque el cerebro y sobre todo la evocación de recuerdos de comida, ¿no? Y de personas cercanas que nos generan felicidad. La comida porque es muy neutral y genera muchas sensaciones. Ayudan a disminuir en esta situación, ¿no? O sea, eso es un ejercicio, no que diga, ay, siempre que estés estresado piensa en comida. No, eso es un ejercicio que en un momento dado nos puede ayudar. Bien. Gracias, maestra. Carmen Monter le comenta, buen día, tengo una duda. ¿Cómo lograr aceptar a los compañeros que tuvieron COVID y ya están de regreso, ya que en ocasiones se muestra miedo hacia ellos? Claro, por supuesto. Agradezco mucho, mucho esta pregunta. Es una situación que nos puede poner en riesgo. Sería informarnos sobre saber que ellos transitaron, ¿no? Estuvieron en tratamiento, los dieron de alta y se tienen que integrar a la vida diaria, a la vida laboral. Recordar, informarnos, leer sobre la recuperación y encontrar en ellos esta idea de que sí estuvieron en tratamiento por COVID, ¿no? Y también son muchas otras cosas más. No solamente son sobrevivientes de esta enfermedad o personas que transitaron por la enfermedad. Son muchas cosas más. Tienen una historia, tienen este pasado, tienen este presente, y eso tendremos que encontrarlo en nuestros propios pensamientos. Está muy bien la pregunta porque puede ser algo natural. Recordemos, ante esta amenaza, ¿qué es lo que vamos a saber? También tenemos que aprender a liderar esta pérdida, y ellos son personas que se recuperaron, que estuvieron en tratamiento. Ojo con eso, no se debe decir ni infectados, ¿no? Ni enfermos, personas que estuvieron en tratamiento por COVID. Así es tal cual la línea de salud mental que dirige, ¿no? a las personas que lamentablemente estuvieron en tratamiento. Entonces, tiene mucho que ver con la valentía propia y con la aceptación de los demás. Esta es una pregunta muy profunda porque lleva a esa reflexión. ¿Qué tanto soy capaz de aceptar al otro que no soy yo? Así como es, así como está. ¿Qué tanta madurez tengo para aceptar a todos los que me rodean que no soy yo? Por ahí podríamos, ¿no? Podríamos hablar también mucho más, pero ahí vamos a dejar la respuesta. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues también hay preguntas relacionadas con qué está pasando con los niños, con la gente que ahorita está aislada, que bueno, esperemos que más adelante podamos también hacer otro ciclo, maestra, otras conferencias alrededor de esta temática. Hoy se enfoca al ámbito especialmente de la salud, pero no quisiéramos dejar pasar el tiempo, maestra, para que continuáramos con el ejercicio, y si hay todavía más cuestionamientos terminando, pues con mucho gusto, abusando de su tiempo, maestra, poderlos saldar, ¿no? Ok. A mí me encantaría participar en una segunda sesión o una segunda videoconferencia. Hoy vamos a hacer el ejercicio y vamos a cerrar porque tengo la línea de ayuda justo en este momento, y si entra alguna llamada, pues tendré que interrumpirlo. De veras, no es mentira. Aquí está el celular de la línea de ayuda. Y también tengo que continuar con las actividades. Pero entonces, hacemos esta actividad, nos damos chance, ¿no? Yo sé que a lo mejor muchos están en sus trabajos porque son trabajadores de la salud, pero es un ejercicio de imaginería guiada que dura 5 minutos. Entonces, vamos a darnos la oportunidad de ello. Para que lo hagamos, pues tendré que interrumpirlo. De veras, no es mentira. Aquí está el celular de la línea de ayuda. Y también tengo que continuar con las actividades. Pero entonces, hacemos esta actividad, nos damos chance, ¿no? Yo sé que a lo mejor muchos están en sus trabajos porque son trabajadores de la salud, pero es un ejercicio de imaginería guiada que dura 5 minutos.
Para esto me voy a permitir cerrar mi micrófono, mi cámara, y ahorita regreso con ustedes para que se escuche mi voz. Bien, y solamente se escuche mi voz. Muy bien. Quiero, por favor, que en la medida de lo posible todos se acomoden o se sienten de manera cómoda, es decir, que recarguen su espalda en algún sitio, en algún respaldo, para que la espalda no les genere presión, no les genere fuerza. Entonces, vamos primero a respirar durante 4 segundos por la nariz, pero el aire es importante que no quede en pecho, sino que se vaya al estómago. Que el estómago se infle como un globito. Vamos a retener ahí el aire 4 segundos y luego lo vamos a soltar como si estuviéramos dando un besito por la boca 4 segundos más. Entonces vamos a respirar por la nariz. 2, 3, 4. Sostenemos el aire. 2, 3, 4. Expulsamos el aire. 2, 3, 4. Volvemos a respirar por la nariz despacito. 1, 2, 3, 4. Retenemos el aire. 2, 3, 4. Soltamos el aire. 2, 3, 4. Bien. Quiero por favor que imaginen que hay una luz violeta que va del techo, del cielo, hacia ustedes, hacia ti. Es como un tubito de luz violeta, de luz brillante. Es una luz muy bonita, violeta, que va del cielo a la cabeza. Quiero por favor que imagines que entre por tu cabeza, que cubre tu cerebro. Y esta luz está cubriendo todo tu cerebro y está deshaciendo todo lo que el cerebro ya no necesita, todo lo malo. Esta luz va bajando, cubre tus ojitos por dentro, sigue bajando, llega a tu nariz, cubre tu nariz por dentro, cubre cada una de tus fosas nasales y deshace todo lo que tus fosas nasales no necesitan. Todo lo malo lo deshace. Baja, llega a la boca, recubre tu paladar, tu lengua. Esta luz violeta sigue bajando y ahora cubre tus amígdalas. Deshace todo lo que tu garganta no necesita. Deshace todo lo que le hace mal, lo que no pertenece a tu cuerpo. Sigue bajando. Llega a pecho. Esta luz violeta ya cubrió toda tu carita. Baja tus hombros y llega a pecho. Y cuando llega a tu pecho, recubre tu corazón. Esta luz violeta está cubriendo en este momento todo tu corazón. Deshace todo lo que el corazón no necesita y se siente un calorcito especial. Esta luz violeta tiene cierta tibieza, genera en ti cierta tibieza, cierto calorcito. Baja por hombros, por codos, por tus brazos. Puedes sentir cómo esta luz está en cada uno de tus dedos. Baja por tu pecho, por tu estómago. Cubre tus intestinos, cubre tu estómago.
Limpia tu estómago, lo sana, lo cubre. Deshace todo lo que tu estómago no necesita. Baja por tus intestinos, los limpia. Llega a tu cadera, llega a tus piernas. Ahora más de la mitad de tu cuerpo está cubierto. Baja por tus piernas. Recubre tus rodillas. Baja por tus pantorrillas. Puedes sentir cómo la luz violeta rodea tus rodillas. Baja por tus pantorrillas. Cubre tus pies, tus tobillos, la planta de tus pies, cada uno de tus dedos. Puedes sentir cómo masaje en círculos la planta de tus pies. Esta luz violeta está en todo tu cuerpo y deshizo y se llevó todo lo que tu cuerpo no necesita. Vas a repetir en silencio, solo para ti. Cuando abra los ojos, voy a estar serena, sereno y en paz. Voy a estar positivo y tranquila, tranquilo, cuando abra los ojos. Voy a ser fuerte. Voy a estar enfocado. Voy a estar tranquila cuando abra los ojos. Vamos a volver a respirar por la nariz en 4 segundos, a retener en 4 segundos y a soltar el aire en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Retengo el aire, 2, 3, 4. Expulsa el aire por la boca como si diera un besito. 2, 3, 4. Una vez más, respiro. 1, 2, 3, 4. Sostengo el aire. 2, 3, 4. Expulso el aire. 2, 3, 4. Respiro otra vez. 2, 3, 4. Sostengo el aire. 2, 3, 4. Expulso el aire. 2, 3, 4. Voy a contar hasta 3 y todos vamos a abrir nuestros ojos. 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien. Muy bien, podemos abrir nuestros ojos. Su micrófono. Muy bien, sí. Muy bien, todos estamos aquí, listos en el aquí y el ahora. Muy bien. Muchas gracias por esta disposición. Este tipo de ejercicios a veces no son tan sencillos, porque estamos todo el día muy acelerados o creemos que si no hacemos algo productivo, algo por los demás, no es productivo. Y este tipo de ejercicios es solo y solo para nosotros, para nosotras. Y sí lo merecemos, sí lo merecemos. Entonces, muchas gracias. Les dejo en el chat mi correo o en el grupo también para que ustedes me escriban y yo les hago llegar con mucho gusto el material y el directorio, tanto el de la línea de ayuda como otras instituciones que por supuesto tienen profesionales, a lo mejor también en otros horarios, a donde puedan llamar.
Muchas gracias, maestra Marlene. Estamos muy agradecidos con la ponencia que ha dado el día de hoy. Ha tenido una excelente respuesta, tanto en la plataforma Facebook Live como en Zoom. Agradecemos el apoyo. Esta conferencia, esta ponencia quedará grabada y en algunos minutos se subirá a la red de Facebook Live para que todos puedan tener acceso a la misma. Y por supuesto, estaremos preparando alguna otra ponencia más adelante y les estaremos haciendo llegar la información. Y de la misma manera también pediré a la gente de medios del Centro de Posgrado del Estado de México que comparta la información de la maestra para cualquier apoyo que ustedes requieran. Agradecemos de antemano su compromiso, su colaboración, maestra Marlene, y estamos sumamente orgullosos que usted también haya sido egresada de este Centro de Posgrados del Estado de México. Infinitas gracias, maestra. Y muchas gracias a todos, a pesar de que fue muy temprana el inicio de esta reunión, pues ha sido de gran éxito y estamos muy contentos por todos ustedes y dentro de la responsabilidad social que maneja el Centro de Posgrados del Estado de México, estamos perfectamente seguros que este tipo de ponencias y conferencias son de alta estima y son de mucha utilidad para ustedes. Gracias a todos, los esperamos a las 6 de la tarde para continuar con nuestro ciclo de conferencias. Muchas gracias, buenos días y estamos pendientes. Gracias.